gobierno de Rodrigo Paz lanzó sus primeras medidas económicas al país y tiene mucho que ver con impuestos. La eliminación de 4 impuestos que, a decir del gobierno, prácticamente perjudicaban a la población y ahuyentaba la inversión en nuestro país. Además, también van a reducir el presupuesto general del Estado. Vamos a escuchar la decisión que se tomó y luego la analizamos. Hemos decidido abrogar 4 impuestos: el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a las transferencias financieras, el impuesto al juego y el impuesto a las promociones empresariales. Estos 4 impuestos no representan más del 1% de la recaudación fiscal, sin embargo han generado una serie de contradicciones y problemas en el ámbito de negocios. El gobierno abrogará 4 impuestos con 3 leyes ante la Asamblea Legislativa. Conozca cuáles son. El primero, el impuesto a las grandes fortunas de Bolivia. Es un impuesto anual que el Estado boliviano recauda desde el 2021 y estaba dirigido a las personas naturales con un valor neto de fortuna mayor a los 30 millones de bolivianos. El impuesto a las grandes fortunas ha representado una salida de capitales de Bolivia y un desincentivo muy fuerte a las inversiones extranjeras en el país. Esto ha frenado muchos de los proyectos que teníamos en cartera en el 2018, 19 y 16 y en definitiva lo único que ha hecho es generar más costos para el Estado. Para que se den una idea, ni siquiera alcanzan a cubrir el costo administrativo de su recaudación. El impuesto a las transacciones financieras se aplicaba a entidades financieras, operadores de sistemas de pago y personas naturales o jurídicas que realizaban operaciones financieras y buscaba recaudar ingresos para el Estado. El impuesto al juego en Bolivia, que tenía como objetivo gravar los juegos de azar, sorteos y promociones empresariales para generar recursos económicos para el Estado. Con el impuesto al juego por promociones empresariales, estaban obligados a presentar una declaración jurada cada mes ante impuestos nacionales. A continuación le presentamos a detalle qué es lo que se decidió eliminar y tiene que pasar por un proceso ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero son estos los impuestos que se van a abrogar. El impuesto a las grandes fortunas, que generó la salida de capitales, aseguró el presidente Rodrigo Paz. También el impuesto a las transferencias financieras, el ITF tan cuestionado. Tenemos otros 2 impuestos en el siguiente cuadro: impuesto al juego, y se realizará una renovación profunda a la autoridad de juego, y el impuesto a las promociones empresariales. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir? ¿Significa tal vez mejorar todavía el ingreso de impuestos? ¿Se le están quitando impuestos o ingresos al Estado? ¿O tal vez es una señal al cuerpo económico del país? Lo analizamos a continuación. Acompáñenme por este lado porque estamos con el licenciado Rubén Arias, economista, que nos va a ayudar a entender un poquito más todo esto. Bienvenido. Un gusto. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué le parece estas medidas del presidente y el ministro de Economía? Bueno, creo que el gobierno está dando señales importantes, ¿no?, a la población, a las empresas, justamente, para poder, a través de esta eliminación de impuestos, por un lado, quitar una presión importante sobre actores que son fundamentales en la economía, ¿no? Los actores productivos, empresas importantes y agentes, personas naturales también que desarrollan inversiones importantes en el país. Eran unos impuestos que, si vemos desde el punto de vista de la recaudación, no representaban ni siquiera el 1% del total de la recaudación. Para tener una idea y un ejemplo, podemos hablar del impuesto a las grandes fortunas, que, por decir, según cálculos del Servicio de Impuestos, en el año 2021-2022 representaron como 400 millones de bolivianos. Fíjense, de 35.000 millones de bolivianos que representa la recaudación. Entonces, ¿quiere decir que más costaba administrar estos impuestos que lo que recaudaban estos impuestos? Efectivamente, eran unos impuestos que sí daban la potestad al Estado de fiscalizar a las grandes inversionistas, a las personas que disponían de recursos, de grandes recursos, pero en la realidad era más costoso administrar este sistema que de lo que se recaudaba, ¿no? Bueno, entonces usted me decía, es una señal para que prácticamente vuelva la inversión extranjera. Decía el presidente, se fugaron del país gracias a este impuesto a las grandes fortunas como 2.000 millones de dólares. Claro. Fíjese usted que cuando sale este decreto o esta ley relacionada con el impuesto a las grandes fortunas, que fue al inicio del gobierno del presidente Arce en el año 2020, ¿no?, hubo una importante cantidad de personas naturales y jurídicas que obviamente se asustaron porque
al tener que ser fiscalizados aquellos que tenían más de 30 millones de bolivianos, muchos decidieron trasladar sus inversiones a países, por ejemplo, como Paraguay, claro, ¿no? U otros países, porque obviamente, más que el efecto económico, porque fíjese usted, una persona que con un patrimonio de 50 millones de bolivianos, por decir, ¿no? Tenía que pagar 600.000, por decir, en impuestos, que obviamente proporcional a lo que tenía tampoco era tan significativo. Pero el problema, ¿cuál era? El problema era el sistema de, podemos decir, de investigación, el sistema de seguimiento, el sistema de auditorías que le realizaban a la persona. Creo que había más persecución. Que era más una persecución que realmente un objetivo fundamental de recaudación. Entonces, creemos que es una señal importante, la gente va a poder ya repatriar mucho su dinero. Hay esa sensación importante de poder desarrollar actividades ya con menor presión, y creemos que ha sido una señal importante del gobierno. Lo propio con el ITF, por ejemplo, que es uno de los impuestos que se va a también eliminar, ¿no? Las transferencias financieras. Exactamente. Fíjense ustedes, muchas de las transferencias que realizábamos a través de la banca financiera están tocadas por este impuesto del ITF. Y este impuesto obviamente pues significaba un costo adicional, ¿no? A las operaciones, ¿no? Y obviamente sacar este impuesto de la norma también va a venir a repercutir en una disminución de los costos para quienes desarrollan las actividades productivas en el país. Es correcto. Bueno, con relación a otras medidas también que se tomaron, licenciado, está el presupuesto general del Estado y hay mucha expectativa por lo que se vaya a recortar. Dijo el ministro de Economía, se va a recortar un 30% del gasto corriente. Creo que eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque recortar un 30% del gasto corriente significaría recortar o achicar tanto el Estado que tal vez no pueda trabajar, ¿no? ¿A qué se refería entonces el ministro de Economía? Bueno, en realidad el ministro se refiere al hecho de que hay un objetivo fundamental de disminuir el déficit fiscal fundamentalmente, ¿no? Y cuando habla de esta cifra del 30%, va encaminado a eso, ¿no? O sea, el Estado tiene como meta disminuir el déficit fiscal en el orden del 30%. Eso tiene que quedar claro, sí, para que la gente conozca. ¿Cuál es el déficit fiscal también para que la gente conozca en términos sencillos? En términos más claros para la gente, significa que el Estado gasta más de lo que recibe, ¿no? Entonces, ¿cuánto gasta más de lo que recibe el Estado? Está gastando casi el 11% más de lo que recibe, ¿no? Ahora, hablamos de aproximadamente 6.000 millones de dólares al año, por decir. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que tiene que hacer el Estado es disminuir esto, y para eso va a tener que hacer ajustes en el presupuesto. ¿Cuál es la meta? Que este déficit fiscal disminuya un 30%. Exacto. Bueno, en el presupuesto general del Estado que se va a presentar en febrero ya se verá también el tema, por ejemplo, de recortar también la subvención de combustibles, que no es algo que se haya definido todavía, lo decía el ministro de Economía. No hay que apresurarse, hay que analizarlo bien el tema, así que si usted esperaba saber algo de esto, hay que esperar un poquito más. Licenciado, último para cerrar, algo que decirle a la población. Sí, bueno, importante, ¿no? Obviamente hay expectativas respecto a algunas normas que tienen que ver con el manejo del tipo de cambio, con el tema, por ejemplo, de la subvención de los hidrocarburos. La población esperaba un poco más, pero indudablemente como han encontrado el Estado, con la actual situación del Estado, deben desarrollar algunos ajustes importantes para lanzar estas medidas. Es importante también que la población tome conciencia de lo siguiente: solamente el 2% de las personas naturales y jurídicas cargan con la pesada carga de los impuestos, es decir, con el 80% de la recaudación. Entonces, ¿qué quiere decir? El 80% de los bolivianos no estamos pagando impuestos. Entonces, hay que formalizar esto para poder, obviamente, aumentar la masa de contribuyentes y también darle mayor fiabilidad y recaudación al Estado para poder desarrollar las políticas que todos queremos que se realicen. Correcto. Licenciado, es un placer siempre estar con usted. Edmundo, muchas gracias siempre, ¿ya? Que le vaya muy bien. Vamos a esperar mayores detalles del gobierno. Mientras tanto, seguimos con más Hora de un Consejo.